con la cofundadora y directora de incidencia en política pública de La Cana, este proyecto social que ya comenté hace un momento, que me parece muy importante que mujeres, principalmente mujeres, están desarrollando dentro de las cárceles para lograr eso que no se logra frecuentemente, que es la reinserción de las personas que estuvieron en la cárcel, que estuvieron justa o injustamente en la cárcel, porque también aquí hay un tema. Puede haber personas que hayan cometido algún delito, que pagaron su pena en la cárcel y luego ya no hay manera de reinsertarse socialmente por 1000 razones. Y personas que injustamente vivieron la cárcel y que tampoco pueden vivir una reinserción social porque ya estuvieron en la cárcel. Este estigma social, este estigma de la sociedad, claro reconocimiento a las personas que por una razón u otra han estado en la cárcel, es un tema importante. Bueno, saludamos esta mañana a Wendy Balcázar. Wendy, buenos días y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un honor estar aquí contigo. Al contrario, gracias por lo que hacen y gracias por compartir la mirada de las cosas desde la perspectiva directa de trabajar directamente en las cárceles. Eunice Rendón, experta en temas de migración y experta en temas de seguridad. Eunice, bienvenida al programa. Buenos días. Buenos días, Carmen. Muchas gracias. ¿Por dónde entramos en esta mesa, Eunice? Te propongo iniciar. Pues mira, primero que nada, Carmen, creo que es importante que la audiencia entienda que es un tema complicado. Como ya mencionas, bueno, hay mucha discusión entre los expertos, entre la parte legal, entre lo que sucede también a través de las historias de vida, que creo que eso es lo importante también a comentar. Así como La Cana, nosotros desde Viral llevamos más de 10 años trabajando con hombres, nosotros trabajamos con población masculina adentro de las cárceles. Entonces creo que también es importante entender esa dimensión, lo que pasa dentro y quiénes están dentro de la cárcel. A mí primero me sorprenden 3 cosas. El gobierno, y en la mañanera incluso del día de hoy, pues menciona esto de que casi esto tira la estrategia de seguridad, que van a haber delincuentes en las calles debido a que en caso de que se eliminara la prisión preventiva oficiosa. Y creo que ahí hay que también especificar algunas cosas. Primero que nada, que en este país el 40% de las personas que están privadas de su libertad no sabemos si son culpables si son o no culpables, porque no tienen una sentencia. Tú ya mencionabas un caso extremo de 17 años, pero bueno, hay muchos otros que no se cumplen solamente estos 2 años que se supone que debería durar ese tipo de prisión, sino que llevan 3, 5, 7, etcétera, años. Y algo importante, la mayoría de estas personas, y esto hay que subrayarlo, de los que están en la cárcel por prisión preventiva oficiosa, están ahí por pequeños delitos, por robos, por ejemplo, que es el más común, y robos estamos hablando gente acusada de robarse un celular, gente acusada de robarse 1,000 pesos, en fin, y estos son casos reales los que estoy mencionando, ¿no? De una autoparte. Entonces creo que es muy importante que también el público entienda de quiénes estamos hablando. Segunda cosa importante, el presidente ha dicho una y otra vez que primero los pobres, que hay que hacer políticas que justamente contribuyan a ayudar a esta población que la tiene más difícil, y lo que está pasando con la prisión preventiva oficiosa es eso, que primero los pobres, pero adentro de la cárcel, el 70% de las personas privadas de la libertad son pobres. Además, si vemos algunas cifras del INEGI, por ejemplo, vemos como también un porcentaje muy bajo de ellos tenían estudios superiores, solamente el 8% de la población que está privada de la libertad, y únicamente solamente el 6% cuenta con estudios superiores y solo el 8.9% trabajaba como profesionista técnico. Eso nos deja también entrever esta parte de la pobreza, y ahí hay una razón también, Carmen, no hay igualdad en el acceso a la justicia. Entonces, cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa, creo que hay que entenderlo en su conjunto. Además, cuando se hizo esta figura, la idea es que fuera una figura que se utilizara de manera excepcional, y hoy se ha vuelto la regla. En Ciudad de México, en Oaxaca, son estados y casi el 100% de los que entran por esta vía. Entonces, no existe igualdad tampoco en el acceso a la justicia, que funciona principalmente, Carmen, para aquellos que tienen dinero. Con eso pueden costear una buena defensa o incluso pagar sobornos, porque también hay otras afectaciones del sistema que justo confluyen en este tipo de discusiones. Y algo muy importante, estaba yo revisando los datos, por ejemplo,
la gente que tiene un abogado pagado, un abogado privado, el 60.7% de estos abogados lograron probar la inocencia de sus defendidos, mientras los que tienen el abogado de oficio, el público, solamente en el 27% de los casos se logró probar la inocencia de estas personas. Cada uno de estos defensores tiene cerca de 300 casos, Carmen, entonces también no se dan abasto y entonces el acceso a la justicia no es el mismo, por eso luego duran tanto tiempo sin tener ni siquiera una resolución. Y repito, es gente, más de 90,000 personas que hoy están en la cárcel, no sabemos si son culpables de lo que se les acusa o no. Y también algo importante, los abogados privados casi otra vez en el 60% de los casos llamaron a comparecer testigos, mientras que los abogados públicos únicamente lo hicieron en el 30% de los casos. Entonces creo que algo importante a considerar por el gobierno y por los ciudadanos y por la Corte es que lo que urge nuestro sistema de justicia es entender que de nada sirve una concepción abstracta de la igualdad en las normas si en la práctica eso no lo podemos traducir en el ejercicio efectivo de los derechos. Entonces, ojalá que la Corte contribuya con ese cambio. Tú ya mencionabas la discusión que has hecho a nivel internacional del tema para hacer valer los derechos humanos, en este caso a la presunción de inocencia, a la libertad, y para que los vulnerables pues no sean siempre los más afectados por nuestro sistema. Además, hay otras medidas alternativas. Y algo muy importante, es decir, no necesariamente tiene que ser el encarcelamiento, y más cuando estamos hablando de pequeños delitos y que no han sido probados. Además, creo que es un poco mañoso de parte del gobierno, yo escuchaba a Ricardo Mejía, hacernos creer que esto destruye una estrategia de seguridad, porque la verdad que la estrategia de seguridad esté basada en una medida cautelar. Tremendo, ¿no? Pues está tremendo raro, poner ¿no? las cosas así, porque si no funcionó, pues es culpa de esto, y está muy fácil, ¿no? Efectivamente, entonces a mí eso me parece peligroso, porque además el presidente hablaba del cansancio de hacer que tendríamos que ir a las causas que generan la violencia. Yo estoy súper de acuerdo con eso, pero en vez de estar pensando en esas políticas que hasta hoy realmente no se han dado, pues estamos pensando en la militarización, estamos pensando en que no se elimine esta figura, porque entonces se va a caer. Eso significa que para ellos meter a la cárcel a la gente sin pruebas es la estrategia. Y creo que algo importante también en este sentido es que tampoco la eliminación de la prisión preventiva oficiosa significa que se elimina la prisión preventiva. Esa sigue existiendo, solamente que los jueces lo van a tener que analizar caso por caso, la pertinencia de esa medida cautelar cuando no se garantice todo lo demás, que es la comparecencia del imputado en el juicio, la protección de las víctimas, de testigos, de la comunidad, etcétera. Eso sigue existiendo, y con el discurso del gobierno creo que pareciera que no, y sí sigue existiendo, simplemente se quita esta figura de la cual se ha abusado y en la cual, y creo que eso lo podrá también decir la Cana, que trabaja muy cerca con mujeres, las mujeres han sido incluso más afectadas que los hombres por esta medida. Entonces, a mí me parece que tendríamos que poner en perspectiva las cosas, es decir, se trata de una medida cautelar abusiva que hoy hace que probablemente tengamos a muchos inocentes, pobres en la cárcel, o a lo mejor culpables, pero que ni siquiera se los han logrado probar, y eso creo que también es importante entenderlo. Nosotros, por ejemplo, y yo invito al que quiera verlo, todos los martes tenemos el martes familiar. Yo los invito a que vean de qué casas y desde dónde se meten las familias de los privados de la libertad, para que realmente, o que conozcan las cárceles y escuchen las historias de vida que hay ahí, porque creo que es un tema también importante. Y otra cosa importante, Carmen, los legisladores han hecho este populismo penal, en donde hay que meter, y pareciera que eso es muy popular, todos los delitos, ¿no? Se vuelven parte del tema de prisión preventiva, ¿no? Y eso, sin pensar, por ejemplo, eso tiene costos también para todos los mexicanos y mexicanas, Carmen, tiene costos importantes. Y porque, pues, obviamente se han metido más personas en estos últimos 2 años que en los últimos 15. Entonces sí, eso satura. Más en 2 años que en 15. Sí. A ver, Exacto. ¿cómo? A ver, danos el dato, Eunice Rendán. A partir de la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. Hasta 16. Exacto, hasta 16. Que diariamente ingresan a prisión cerca de entre 300 y 350 personas, Carmen. Eso lo que ha hecho es sobresaturar el sistema, y eso en los números, digamos, en el agregado de números, significa
mucho mayor población que lo que hemos tenido en los últimos 15 años. Entonces, en estos únicos 2, es decir, a partir de esa aprobación. Por eso también, repito, es una medida que se ha utilizado indiscriminadamente, no es excepcional como se tenía planteado en un inicio, sino que se ha vuelto la regla. Y otra cosa importante, pareciera que la gente al entrar a la cárcel, eso piensan los vigiladores, va a desaparecer o yo no sé qué, porque a la par no hay medidas de reinserción. Las cárceles cambió la ley, Exacto. son 5 los principios para la reinserción, pero no se cumplen en todos lados. Al contrario, ha sido un reto importante y creo que es fundamental que también por ahí se trabaje para que salgan mejores personas de las que ingresaron. Y creo que eso ha sido al revés. Incluso imagínense, pongamos una historia que esto es real. Entra a la cárcel alguien que no se le ha dictado si es culpable o no. Y al final del día, esa persona en la cárcel pues conoce a otras personas que sí son grandes delincuentes, porque tampoco hay una separación muy adecuada entre los privados de la libertad, y entonces resulta que lo dejan ahí 8 años, ¿no? 10 años, y entonces sí sale a lo mejor teniendo otras habilidades, ¿no? O sí generándose factores de riesgo para delinquir, cuando a lo mejor estaba acusado del robo de un celular, pongamos, y no lo estoy justificando, pero entre que no se le puede probar y entonces no tienen dinero para una defensa adecuada, se quedan ahí en la cárcel y ahí sí lo estamos poniendo en mayor riesgo. Algo que la población tiene que entender, y creo que esto es muy importante, es la reincidencia. Es decir, hoy en México 4 de cada 10 reinciden, es decir, vuelven a cometer delitos. Muchos de los delitos también se cometen desde prisión. Entonces, el meter a la gente a la cárcel así a lo loco tampoco arregla nada de seguridad, al contrario. Creo que también pone sobre la mesa otros temas de inseguridad que son importantes que la población sepa. Wendy, en la experiencia que tienes y que han tenido tus colegas en La Cana, ¿qué decir de todo esto? Acabamos de tocar los temas, escuchar los temas más trascendentes de lo que pasa en México en las prisiones y de cómo se ha incrementado tremendamente el número de personas en las cárceles en México en los últimos 2 años. Ya no agrego lo que acabamos de escuchar con Eunice. Wendy, ¿qué dices de lo que está pasando? Creo ¿Cómo que abordar el tema? lo que bien apuntaba Eunice, la parte que falta, que no se ha comentado por parte del gobierno, que ejerce en los últimos días diariamente esta presión a los ministros de la Corte, es justamente la historia de todas las personas que están privadas de su libertad sin tener una sentencia y el costo que esto tiene, ¿no? Nosotros desde La Cana diariamente vemos las historias, sobre todo las mujeres que están privadas de la libertad, ya lo decía Eunice, esta figura de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa afecta más a las mujeres, ¿no? En las cifras de los hombres, de cada 10, 4 están privados de su libertad sin una sentencia. En el caso de las mujeres son 6 de cada 10, ¿no? A pesar de que las mujeres representan únicamente el 5.6% de toda la población que está privada de su libertad. Nosotros hemos visto historias de mujeres que están 2, 3 años privadas de su libertad, que si bien les va, después de eso les dicen, no, ustedes inocentes, salen, dejan toda una familia afuera, ¿no? El costo que eso tiene. Y al final del día esas historias son las que no se cuentan, ¿no? Como lo decía Eunice, el 40% de las personas que están hoy privadas de su libertad en México no tienen ni siquiera una sentencia, lo que podría implicar que estas personas, muchas de ellas pueden ser inocentes y aún así están dentro de una cárcel que encima no garantiza, como ya lo advertías tú, Carmen, una reinserción social efectiva, ¿no? Entonces, el costo que esto tiene, en el caso de las mujeres, por ejemplo, muchas de ellas no tienen acceso a una defensa adecuada, no tienen acceso a recursos para pagar una defensa, y eso hace que ellas estén dentro de prisión pagando costos enormes, tanto económicos como sociales, ¿no? Justamente abonando ahí a las cifras y a los datos, veía un estudio que hizo Intersecta muy puntual sobre que alrededor desde el 2019 al 2020, cuando inicia esta ampliación del catálogo de delitos, alrededor de 100,000 personas ingresaron a prisión, y de esas 100,000 personas, el 85% no tenía una sentencia, ¿no? Lo que quiere decir que tenemos un problema. ¿Cuánto dijiste? ¿Qué porcentaje dijiste? El 85%. Ah, caray.
Y esto se agrava en estados con mayor pobreza, ¿no? Y es un poco el reflejo de cómo estamos criminalizando la pobreza. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, en el mismo lapso, 2.500 personas entraron a prisión y de ellas el 100%, es decir, ninguna de ellas tenía una sentencia. A ninguna de ellas se les había probado la culpabilidad y aún así están hoy privadas de su libertad en una cárcel que no garantiza en lo más mínimo estas oportunidades que deben existir para evitar que una persona vuelva a delinquir una vez que sale o, como bien lo apuntaba Eunice, evitar que este contagio criminógeno al que están expuestas las personas que entran a prisión se dé y por lo tanto afecte a la sociedad, ¿no? Y creo que el otro tema que también se evita decir es desde el punto de vista de las víctimas, ¿no? Por un lado, nos han vendido como que si no existe esta figura de la prisión preventiva oficiosa, entonces vamos a poner en riesgo a las víctimas. Es falso. Existen otras 13 medidas cautelares que pueden garantizar justamente el que una persona imputada no se evada de la justicia. Y también creo que es importante voltear a ver el trabajo de las fiscalías, ¿no? Cómo de alguna manera esto evita que se reparen los daños, porque podemos atender a otro tipo de sistemas de justicias alternativas, pero también pues eso no ha garantizado el reducir la impunidad. Hoy tenemos 95% de impunidad y por lo tanto tiene una repercusión en los derechos de las víctimas. Mientras encerramos personas diciendo que eso es sinónimo de justicia, hay muchas personas que no la están teniendo porque con decir, bueno, ya encerramos a alguien, entonces no garantizamos que se llegue hasta el final de la investigación de casos, ¿no? Creo que esa es otra de las perspectivas que debemos atender y que como sociedad también no debemos quedarnos solo con este discurso de evitar o inaplicar la prisión preventiva oficiosa va a ser sinónimo de abrir las cárceles y todo el mundo va a salir y vamos a tener un problema mayor de inseguridad que el que ya tenemos hoy, que además desde 2019 a la fecha hemos visto que para nada ha garantizado que se reduzcan los índices de inseguridad en nuestro país. Pues ahí está, porque parte de la discusión tiene que ver con eso. Se está presentando por parte de quienes defienden la idea de que no debe eliminarse la prisión preventiva oficiosa. Se olvida enfatizar que no se está diciendo que no haya prisión preventiva justificada. Pero se plantean cosas como las que mencionas, Wendy. Y también esta parte, Eunice, te invito a esta otra parte de la discusión, de decir, bueno, si se le deja a los jueces la atribución plena y que sean ellos los que decidan sin obligatoriedad de meter a la cárcel por prisión preventiva oficiosa quién sí y quién no entra a la cárcel, pues entonces vamos a tener jueces más amenazados. Vamos a colocar a los jueces en circunstancias mucho más complejas porque van a tener que decidir ellos y no estar obligados a meter a la cárcel si acusan a alguien de un delito de los 16 delitos. Y habrá mucha más vulnerabilidad para que se soborne a los jueces y se hagan actos de corrupción. No se puede negar que, por supuesto, con o sin prisión preventiva oficiosa, un juez o una jueza puede hacer lo necesario para liberar a alguien o para no meterlo a la cárcel por haber recibido un cañonazo de corrupción. Eso también. ¿Cómo lograr el entendimiento del asunto para que cosas que ocurren y que sabemos que ocurren, pues no conviertan esta discusión en un argumento de blanco y negro, en un argumento donde se diga, si dejamos a los jueces solos, pues va a haber puro juez corrupto y puro criminal en la calle. ¿Cómo lograr la discusión serena, apropiada y eficaz al final de cuentas, Eunice? Mira, Carmen, creo que sin duda esto debe ser una preocupación, pero eso no puede ser para nada una justificación para no eliminar esta figura que violenta muchos otros derechos y que además pues no resuelve nada. Ya lo mencionaba ahorita mi compañera de la Cana, Wendy, no resuelve nada, por ejemplo, en términos de que el 95% de los delitos siguen siendo impunes, no cambió nada eso, tampoco reduce la violencia, etcétera. Entonces, el tema de los jueces creo que también se deberían tomar medidas, pero hoy también sucede ese tipo de amenazas y también hay el pago a veces de sobornos, en fin.
tenemos un sistema y el justificar también solamente por ese vía, Carmen, creo que es aceptar el fracaso de nuestro sistema en general de justicia. Entonces creo que sí sería muy importante, por supuesto, prever las medidas necesarias, mejorar los ministerios públicos. O sea, a la par de esto, a mí me gustaría que el gobierno más bien estuviera hablando de cómo va a fortalecer las policías, porque también eso se requiere, cómo va a fortalecer las habilidades y la capacidad de investigación también de nuestras diferentes instancias encargadas de la justicia, en fin, cómo vamos a fortalecer los ministerios públicos y todo lo que se requiere para tener un sistema de justicia adecuado que desafortunadamente hoy no tenemos. O sea, la prisión preventiva oficiosa y la discusión que hoy tenemos sobre la mesa es un pequeño pedazo de algo mucho más grande que desafortunadamente no está funcionando como debe, y ahí creo que deberían estar las reflexiones y las acciones de política pública viéndolo en esta integralidad, incluyendo este potencial peligro para los jueces. Pero eso a mí no me parece una razón para justificar esta medida automática de prisión cuando alguien acusa de cualquier cosa a una persona. Te doy un caso real de uno de los chavos con los que trabajamos también, Privado de la Libertad, que ya salió afortunadamente. Él es Juan, él trabajaba en una casa, de pronto dice que el señor recibía todos sus pagos, es un señor muy importante, me dice, y él recibía muchos pagos como en maletas de dinero, ¿no? Entonces, en efectivo. Y pues todo el mundo que trabajaba ahí en la casa, pues de una u otra forma sabía. Obviamente había sus primos, muchos familiares, y bueno, un día le roban al señor, y entonces él acusa pues al más vulnerable, ¿no? No, pues Juan se robó el dinero, no sé qué. Total, lo meten a la cárcel bajo esta figura de prisión preventiva, pues nunca le logran probar que se robó ese dinero. Entonces pasan 2 años y medio, casi 3, y Juan sale. Juan sale porque pues no se probó, más bien no se probó su culpabilidad y logró él contar con una defensa porque le ayudaron sus familiares, en fin. Entonces logra salir, pero al final del día, imagínate, ¿quién le va a devolver a Juan, no? Esos 3 años que estuvo ahí, nadie. Y eso, bueno, es un caso en el que no se extendió tanto esta prisión preventiva. Entonces, que al contrario, ya sale en su expediente que estuvo en la cárcel. Y desafortunadamente también en este país las personas que estuvieron privadas de la libertad, aunque ya se supone que no debería ser así, en todos lados están pidiendo sus antecedentes no penales. Entonces ya empieza a afectar la vida de las personas también en el largo plazo, además de todo lo que afecta en el ámbito familiar, en fin. Entonces creo que sí deberíamos pensar más en esta profundidad de todo lo que ocasiona este tipo de prisión preventiva. Hablábamos, por ejemplo, Carmen, de la sobrepoblación en las cárceles que se ha dado, también derivado de este populismo penal, que de por sí ya estaban hacinadas, pero imagínate, los números de la última encuesta relacionada con personas privadas de la libertad muestran cómo más del 50% de las personas que están privadas de la libertad comparten su celda con más de 5 personas, y cómo casi el 15% de estas lo comparten con más de 10. Entonces eso realmente pues es inhumano, nos muestra cómo no tenemos un sistema que soporte esa prisión preventiva oficiosa, ni siquiera en el cupo, pero mucho menos en las medidas que ya se hablaban aquí de reinserción, con qué elementos dotamos a las personas para que el día de mañana no vuelvan a dañar a la sociedad, y no concentrarnos, y creo que eso es parte de lo que el gobierno está promoviendo, concentrarnos en el castigo, en el control, en esta parte que no resuelve nada. El castigo además no reinserta a nadie, que nosotros y eso quizás es un tema alterno a lo que estamos discutiendo, pero es importante decirlo. El castigo no reinserta a nadie, que nosotros maltratemos a la gente en prisión, que los metamos a 20 en una celda, que les demos de comer mal, o sea, todo lo que pasa a veces en las cárceles, al contrario, nosotros lo hemos medido, tenemos datos duros al respecto, genera sentimientos de rencor, de odio, de insatisfacción, de tristeza, en fin, y todo eso, pues sin duda, también vuelve a la sociedad, porque las cárceles también son un reflejo de nuestra sociedad, y finalmente es gente que muchos de ellos eventualmente vuelven a salir y simplemente no tuvieron esas herramientas a la mano para poder ahora sí que hacerlo mejor en esa supuesta segunda oportunidad. Uh-huh. Pero y en el caso de prisión preventiva, pues ahora imagínense que estamos metiendo en esas condiciones de castigo a gente que probablemente es inocente. Y repito, no son los grandes homicidas feminicidas como nos hacen tratar de creer, sino que son realmente la mayoría de estas personas, y esto está en los datos duros, por pequeños delitos, por robos en su mayoría.
Hace un momento el secretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, que es la persona que ha estado, digamos, presentando esta mañana a los jueces, a quien se ha exhibido por haber liberado a presuntos delincuentes, dijo lo siguiente. Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la puerta giratoria, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92,000 personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran impunidad. Siguiente. Esto es por el lado de lo que corresponde en sí mismo a la figura de la prisión preventiva. Eunice, ¿qué dices de esto? Primero que nada, yo empiezo por los de delincuentes de cuello blanco. La mayoría de esos sí tienen dinero y no están en la cárcel, aunque hayan robado mucho más de estos pequeños robos por los que se les acusa a muchos de los que sí están en prisión preventiva. Creo que Ricardo desafortunadamente desinforma a la ciudadanía diciendo eso. Y otra vez, ellos lo presentan con datos genéricos, que nos presenten los datos duros reales de lo que está diciendo. Porque, repito, en los datos reales de prisión preventiva, la mayoría de las personas, más del 80%, están por robos y por algunas cuestiones de narcomenudeo. Pero no son esos grandes delincuentes que trata de hacernos creer. Entonces, creo que eso sí es importante subrayarlo. Y bueno, también otra cosa, está criminalizando, Ricardo, con estas palabras, a posibles inocentes, porque esos 92,000 son los que están recluidos sin que se les haya probado su culpabilidad, y él ya está dando por hecho que son delincuentes. Entonces yo creo que esas palabras también criminalizan a las personas sin tener los argumentos ni las pruebas para hacerlo, ¿no? Entonces creo que sí es importante que también desde el gobierno se informe con datos duros, no solo con percepciones o con ciertas estrategias de comunicación, sino que realmente se vaya al fondo. Pero a mí además lo que me entristece, Carmen, es que pues si el presidente, al contrario, parecía que es un presidente de izquierda, un presidente que iba a ir a las causas que generan los fenómenos delictivos, sin criminalizar, sin estigmatizar, atendiendo diferenciadamente según las necesidades. Y todo esto que estamos viendo, al menos en materia de seguridad, o no le explican bien, o no sé qué pasa, pero pareciera toda una política de extrema derecha, una política que justamente no entiende lo que está sucediendo y quiénes son los más afectados por estas figuras que, como ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, violenta pues los principios internacionales, los derechos humanos y los derechos pro persona. En el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que hemos aquí comentado ampliamente, y el proyecto de la ministra Norma Piña, que hemos también referido, son los dos proyectos que van a discutir los ministros de la Corte el próximo 5 de septiembre. El proyecto del ministro Aguilar propone la inaplicación del artículo donde está establecido precisamente esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Este artículo, dice el ministro y dice la ministra, en pocas palabras, pues tiene que ser desaplicado. Establece la procedencia de la prisión preventiva en forma oficiosa y dice el proyecto, en forma oficiosa absoluta, desproporcionada y automática, en contravención de los principios constitucionales que rigen la prisión preventiva, la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad, dice el proyecto del ministro Aguilar. Lejos de ser una medida cautelar, su aplicación automática impide que el juzgador valore las condiciones fácticas del caso y eso la traduce en una pena anticipada que vulnera la presunción de inocencia. Y ahí está el corazón del asunto. Por eso, todo apunta a que los ministros de la Corte, por estas razones y las que expone la ministra Piña, y porque saben que viene en camino una resolución de la Corte Interamericana, pues
hay la presunción de que los ministros de la Corte pues van a votar a favor de estos proyectos, y por eso también es importante oír lo que dijo el presidente en su conferencia matutina hace ratito respecto a los ministros de la Corte, incluso a los ministros de la Corte que él propuso. Escuchen este momento de su conferencia. Entonces dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí, decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. ¿Y qué creen? Me equivoqué. Porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso. ¿Y qué creen? Me equivoqué. ¡Auch! Eunice, ¿cómo viste esto? Pues mira, Carmen, yo creo que primero que nada me parece peligroso que además que el presidente está haciendo estas declaraciones, pareciera una amenaza abierta a la gente que él propuso, y creo que pareciera también no entender que una cosa es que los proponga y otra que es otro poder, ¿no? Ya no están bajo un poder ejecutivo, aunque algunos de ellos fueron funcionarios en su momento. Sí es importante entender que afortunadamente es un poder separado y debe el presidente, creo yo, respetar esta independencia, porque los ministros tienen también, pues ahora sí que sus funciones, su tarea y la responsabilidad con los y las mexicanas. Entonces sí es un tema que por supuesto causa mucha polémica, Carmen, que hay que discutirlo de fondo, porque de ser aprobado este proyecto, pues marcaría un hito en las resoluciones de la Corte, por lo que tú ya mencionabas, ya que permitirá inaplicar las restricciones de la fuente constitucional en lo relativo, en este caso, a la prisión preventiva oficiosa, por dar prevalencia a normas internacionales que sean justamente más protectoras de derechos humanos. Entonces sí es un hito, y ahí hay toda la discusión legal, el tema de los jueces que ya mencionabas, pero sí es importante lo que decía Wendy hace rato, para que la gente tampoco se vaya con la pinta. Es decir, hay muchas otras medidas cautelares que además serían mucho más útiles en algunos de los casos, cuando incluso si son culpables, o sea, cuando hay pequeños delitos, nosotros, pues, a lo mejor quienes estamos más metidos en las cárceles somos más sensibles al tema porque lo vemos diariamente, pero sí es muy importante ver que muchos de los que están ahí, aunque sean culpables por pequeños delitos, serían mejor otras medidas alternativas, más aún si no se te ha mostrado tu culpabilidad y no hay ninguno de los peligros que supone, digamos, la ley, de que no te vayas a presentar a tus audiencias, de que vayas a afectar a la víctima o a la comunidad, etcétera. Creo que sí, esas 13 medidas cautelares adicionales, algunas de ellas podrían aplicar mucho mejor y costarnos mucho menos a los mexicanos, porque también hay que pensar en términos de medidas costo-efectivas, porque pues los recursos también siempre pues son un problema en todos los temas. Bueno, sería fundamental hacer también ese análisis, pero sí me parece muy mal, la verdad, la presión que se está ejerciendo desde el Ejecutivo. Tremenda. Para la votación
de los jueces, de los ministros de la Corte este lunes. Y bueno, aparte otra vez generalizan, ¿no? Porque también dicen los opinólogos, los expertos, los no sé qué, todos ya somos de derecha extrema o en contra de que en contra de las víctimas, porque también eso es lo que están comunicando, ¿no? Esto afecta a las víctimas, todos van a salir corriendo de la cárcel, los delincuentes. Entonces creo que es desproporcionada esta comunicación y sobre todo inexacta. Y sí, como gobierno creo que tienen la responsabilidad pues de sí comunicar con un poco más de datos duros y con un poco más de claridad para que la gente que no es experta en el tema, que a lo mejor no tiene los datos de primera mano o las historias de vida, pues sí pueda al menos de manera mucho más justa entender la situación, la discusión, por supuesto, la dificultad en la discusión, porque sí hay una dificultad jurídica, repito, sería un hito también por parte de la Corte tomar esta decisión. Entonces sí hay cosas que pensar y que solucionar, pero creo que sí deberíamos de hacerlo sobre la justa medida y los datos reales y no sobre supuestas cosas que... Eunice Rendón se cortó, pero estamos en la parte final ya de su exposición. Gracias a Eunice Rendón por estar aquí. Y cerremos la conversación. Wendy Balcázar, cofundadora y directora de Incidencia en Políticas Públicas de La Cana. Wendy, ¿cómo te despides? Pues sumarme a eso, ¿no? O sea, creo que es grave esta violación comunicación al principio de división de poderes que hace el presidente en este reconocimiento sobre que pues los ministros pensaba que le iban a favorecer. Creo que es parte justamente del problema, ¿no? Y creo que esta decisión que van a tomar los ministros el día lunes debe ser como este punto de partida. Ojalá los ministros opten por inaplicar esta medida de prisión preventiva oficiosa que tanto daño ha causado a tantas personas y que ha violentado sistemáticamente una serie de derechos humanos de las personas. Pero creo que debe ser el punto de partida para cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo para enfrentar realmente la inseguridad, ¿no? El subsecretario habla de esta puerta giratoria, pero hay una puerta giratoria que no se está atendiendo, que es la siguiente. Estamos apostando por este sistema penitenciario como solución mágica al problema de la inseguridad en nuestro país y no estamos pensando cómo van a salir las personas que están ingresando, sean inocentes o culpables. ¿Qué sucede cuando salen, cuando se enfrentan a el reto de pues tener un trabajo, de tener un ingreso alejado del delito, de enfrentar la prisión después de tener un antecedente penal o de decir que tuvieron un paso por prisión? Creo que ahí no se está concentrando en fortalecer, como le decía Eunice, ni las policías, ni las fiscalías, ni nuestro sistema de justicia. Creo que hoy tenemos una razón suficiente para cuestionarnos como sociedad a qué le estamos apostando y si es la cárcel la solución, porque si esa va a ser la solución y vamos a sucumbir a que la cárcel lo es, entonces con mayor razón tenemos que cuestionarnos si está resolviendo el problema de la reinserción social, que hoy no atiende de manera efectiva. En La Cana lo hemos visto, cómo sí podemos contar otra historia, cómo sí podemos atender desde las causas que han llevado a la comisión de un delito y cómo sí podemos evitar que personas que estuvieron privadas de su libertad vuelvan a delinquir o que, habiendo estado sin que se les pruebe su culpabilidad, puedan regresar a la sociedad y reducir esa posibilidad de que se acerquen al delito, ¿no? Me parece que ahí debe estar la discusión, tanto para la parte legislativa, para el Poder Judicial, como para el Poder Ejecutivo, porque creo que en nuestro país urge que contemos una historia de un México más seguro, pero no de la manera en la que lo hemos hecho hasta ahora. Pues Wendy Balcázar, gracias por estar aquí, gracias por tu trabajo y el trabajo que hacen quienes forman parte de La Cana en este trabajo muy importante de carácter social. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. A ti gracias y gracias Eunice Rendón, a su vez, por el trabajo que realiza junto con su equipo en las cárceles del país y en otros temas. Y bueno, pues gracias Eunice, si sigues ahí, nos despedimos. Sí, venga, gracias Eunice por estar aquí y muy buenos días. Muchas gracias a ti, buenos días. A las dos, gracias. Pues dos especialistas en la materia y bueno, creo que el tema está expuesto